un tema de informalidad, sino todo lo contrario. Para no repetir la información muy completa que nos han dado, he estado tomando nota para no reiterarlo, no estar sobre lo mismo, y más bien complementar lo ya dicho por las compañeras y el compañero ponente. Entonces voy a improvisar un poco, pero pues con toda la mejor intención. También me gustaría enfatizar que mi participación va muy de la mano con la experiencia profesional en la defensa de los derechos humanos que he tenido a lo largo de mi trayectoria, que además pues IDEAS es una organización de la sociedad civil que se enfoca en el litigio estratégico a instancias nacionales e incluso internacionales. También tengo experiencia en materia de litigio nacional, en materia de amparo, y pues bueno, esto se los comento no para presumir, porque no es para presumir, sino para sustentar por qué voy a abordar el tema de la inclusión desde el punto de vista jurídico. Porque en todas las instituciones educativas escuchamos el tema de la inclusión, pero realmente la preocupación en las academias y en las direcciones académicas ocurre cuando nos llega la primera demanda de amparo, ¿no? La demanda de amparo por discriminación. Y esa es la realidad. Y entonces hasta ese momento es cuando volteamos y decimos, híjole, ¿qué hemos hecho? ¿O qué no hemos hecho? Entonces, si podemos empezar con la presentación, yo quiero… la siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la primera. Ahí. ¿Qué nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que la educación, en su aspecto normativo, por decirlo así, es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática. De esta definición podemos extraer que no se limita a la impartición de contenidos académicos, no se limita a dar información, dar conocimientos, crear tecnología, no, sino se encamina al desarrollo integral de la persona en todos sus aspectos. A efecto de que sean personas, quiere decir son procesos formadores de personas para que puedan convivir en sociedad. Esa es la idea y el objetivo primordial de la educación. Y bueno, ahí menciono en qué jurisprudencia lo refiere. Siguiente. De la mano con lo anterior, por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en una de sus publicaciones, ha enfatizado de igual manera que las instituciones de educación superior no son solo casas de conocimiento, investigación, innovación y desarrollo, sino que también se consolidan como espacios de reconocimiento y vigencia de los derechos humanos. ¿A dónde nos tiene que llevar esto? A concebir a la educación como un bien jurídico tutelado. ¿Qué quiere decir? Que puede ser exigido a través de los tribunales, a través de las instancias, no solo nacionales, sino también internacionales. Por lo tanto, las instituciones de educación superior, como generadoras, o más bien, que brindan este bien jurídico que es la educación, deberán también ser un referente. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Deberán ser un referente de la inclusión, que promueva la discapacidad como otra manifestación de la diversidad humana. Entonces estamos viendo que la educación no solo es esta parte de los conocimientos, sino que es de una manera integral que incluso también abarca el aprendizaje social, el aprendizaje de las habilidades, la adquisición de habilidades para la vida. Muchas veces, y sobre todo en las instituciones en las que participamos, pues tenemos dos tipos de población, una que es la de media superior regularmente y la de educación superior. Sin embargo, llama la atención que en muchos de los ordenamientos internos que tenemos existe la misma normatividad, tanto para media superior como para un nivel superior. Sin embargo, ahí estamos invisibilizando una realidad importante que es las diferencias generacionales, ¿no? El tema de la edad.
En el primero estamos atendiendo adolescencias y en el segundo pues ya personas adultas. Sin embargo, no por ello se debe de abandonar que son procesos formativos, y al ser procesos formativos integrales tenemos que tomar en cuenta esa situación a la hora de impartir la educación. Tenemos que diseñar la educación para esa población en particular, y dentro de esa población en particular pues tenemos también a las personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad visible, quiere decir las que podemos detectar fácilmente, que usan bastón, que usan silla de ruedas, que tienen alguna especie de prótesis, pero también tenemos a todas aquellas discapacidades no visibles que pueden ser pues todas estas neurodivergencias, ¿no? Muchos dirán, ahora ya se puso de moda el TDA, ahora todo el mundo tiene TDA, y esto no es casualidad. Hay muchos factores que lo detonan, entre ellos la genética, no sé, también el trastorno del espectro autista es una cuestión genética en el cual las personas que viven con esa condición tienen un 50% de tener hijos e hijas con esa misma condición, lo cual, pues sí, podemos inferir que cada vez la población con neurodivergencias va en crecimiento, y por lo tanto las instituciones de educación, tanto media superior como superior, pues tienen que adaptarse, tienen que cumplir con los elementos esenciales del derecho a la educación que han sido reconocidos a través de los estándares internacionales que existen sobre la materia. Siguiente, por favor. A efecto de no reiterar, pues bueno, ahí les expongo cuál es el marco normativo, que sí considero un avance en la inclusión. ¿Por qué? Porque ya se está nombrando. Todavía no podemos cantar y decir que ya es una realidad, porque como nos lo han expuesto con anterioridad, pues aún tenemos retos, aún tenemos dificultades, todavía están en el deber ser y no en el que es, pero el hecho de que lo tengamos dentro de un marco normativo, este alcance, contenido y características de la educación, se puede considerar un avance, porque en la medida en que esté en la norma, pues ya se puede exigir, ya se puede pedir ante las instancias jurisdiccionales. Tenemos a la Ley General de Educación Superior, que pues recoge este tema de la perspectiva de género y también del respeto a los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad. Esto en el artículo 38 para instituciones de educación superior de carácter público. Pero, siguiente. También el artículo 68 mete en el cajón a las instituciones de educación de carácter particular. Ahí se menciona que se les reconoce la libertad a estas instituciones para definir su modelo educativo, su organización interna y administrativa, fijar las disposiciones de admisión, permanencia y egreso con pleno respeto a los derechos humanos. Con solo ese enunciado, pues entonces ya está incorporando también estas obligaciones a las instituciones de educación superior de carácter particular. Aún todavía existen ciertas creencias de que al ser instituciones particulares, pues bueno, están exentas de seguir las obligaciones generales de garantizar, respetar los derechos humanos, lo cual, como lo podemos ver en la Ley General de Educación Superior, en la Ley General de Educación, pues tampoco son ajenas, también les son exigibles y por lo tanto también se les puede demandar. Siguiente. Al respecto, en esta jurisprudencia, la Corte estableció de manera obligatoria, bueno, lo reitera, lo anteriormente dicho, en el que dice, bueno, si bien es cierto, se dice en el artículo 3 que toda la educación tiene que ser obligatoria, universal, inclusiva, pública y gratuita y laica, pues esto no aplica del todo a las instituciones de educación superior, pero sí algunas, y ya lo vimos, lo podemos interpretar de manera holística con la Ley General de Educación, al decir, bueno, ¿qué tiene que ser? Sí, puede compartir características con la educación pública, pero siempre con respeto a los derechos humanos. Eso es algo que no se puede negociar, es algo que no se puede quitar y es algo de lo que las escuelas no pueden exentarse, del respeto a los derechos humanos, pese a que se trate de educación de instituciones particulares. Siguiente.
Esto ya lo vimos, que es la educación inclusiva, cuál es el referente, el que nos da las observaciones generales del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. También en una observación general nos dice cuáles son los elementos esenciales del derecho a la educación. ¿Cómo tiene que ser la educación que imparten las instituciones? Bueno, tiene que tener el componente de accesibilidad, el de aceptabilidad, disponibilidad y calidad, sobre todo este último. Accesibilidad, siguiente. No nada más es una cuestión de rampas, no nada más es una cuestión de barandales o de baños más espaciosos, no, también se trata de accesibilidad material, económica y de igualdad y no discriminación. No únicamente atendemos personas que usan silla de ruedas, que se trasladan en ellas, sino que también tenemos otro tipo de discapacidades que requieren también que sea accesible la educación para ellas y ellos. Siguiente. ¿Cuáles son las barreras que tenemos o que se han detectado en materia de inclusión de las personas con discapacidad? Pues hay de varios tipos, no solo son escaleras, ¿no? Como lo decía, no solo son rampas. También hay barreras actitudinales de comunicación, físicas, políticas, programáticas, sociales y de transporte. Pero a través de las observaciones generales, incluso informes por parte del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad hacia México, específicamente hacia México, se ha detectado que la principal barrera es la actitudinal. Es todavía estas creencias, paradigmas de que no puedo, no sé, no soy experto, no me siento capacitado, y con eso el docente ya se siente exento de ejercer su función pública de educar con calidad, ¿no?, hacia esas personas. Entonces vemos que el tema de las barreras actitudinales es el principal. Perdón, es que me voy recuperando de una enfermedad la semana pasada, perdónenme un poquito el tono de voz. Las barreras actitudinales son el principal reto que tenemos en las instituciones de educación en general, pero sobre todo en las instituciones de educación superior. Siguiente. Esto ya lo vimos, lo compartieron mis compañeras ponentes. Siguiente. Bueno, vamos a regresarnos antes para no adelantarnos a ese tema. A la de antes, por favor. Y bueno, en esto de no, anterior. Eso es posterior. Anterior. Ok, ahorita vamos a hablar de esas dos. Entonces, en este ejercicio de improvisación por efectos de complementar los contenidos, me gustaría anunciar algunas de las prácticas discriminatorias que se han observado, que ha observado el Comité de Naciones Unidas en el caso de México. ¿Cuáles son las principales fallas en el sistema educativo? En primer lugar, manifiesta que es una violación a los derechos humanos el seguir contando con dos sistemas educativos: el sistema de educación regular, entre comillas, y el sistema de educación especial. ¿Por qué? Porque en la medida en la que sigan coexistiendo estos dos sistemas, pues se sigue segregando y se sigue permitiendo la segregación de las personas con discapacidad. Es decir, no se le exige a las escuelas la inclusión, en tanto que siguen habiendo escuelas para ellas y ellos. Sobre todo en educación media superior, donde todavía existen los centros de atención múltiple para este sector de la población, en el que únicamente, y eso es algo muy triste, se les capacita para ejercer un oficio. Esa es la función del medio superior en centros de atención múltiple. No forma parte de un proceso educativo que tienda a continuar en la educación superior, incluso en el posgrado, sino que termina con el aprendizaje de un oficio. Entonces, eso es un paso. Tenerlo es algo que no permite dar ese paso, que no abre la inclusión. Otra de las observaciones que ha tenido el comité, pues es el índice de violencia. Ayer hablamos mucho de violencias, de la violencia de género,
de la discriminación hacia la diversidad cultural, pero también debe decirse y señalarse que existe una grave violación a la integridad de las personas con discapacidad en todos los entornos, incluyendo el educativo. Entre el tema de la interseccionalidad, en donde, si bien es cierto, una mujer está expuesta a una vulnerabilidad de sufrir violencia de género, pues una mujer con discapacidad todavía lo es más. Aumenta, se incrementa, y son tristes de verdad los registros de incidencias de violación sexual, de abuso sexual a las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque precisamente las personas agresoras buscan a una persona en situación de vulnerabilidad para transgredir su dignidad y su integridad. Es altísimo, estoy hablando de mujeres, pero también los hombres con discapacidad están siendo frecuentemente violentados, y no únicamente por sus pares. También son fuertemente violentados por sus superiores jerárquicos, por sus docentes. ¿A través de qué? A través de barreras actitudinales, comentarios, exclusiones. Una persona con discapacidad que no participa de las actividades de su grupo, pues obviamente se siente segregada, relegada, y lo concibe como una violencia. ¿Ok? ¿Qué otras, las voy a solo enunciar, qué otras prácticas discriminatorias ha advertido en el sistema educativo? Unos tocan muchos temas tabú, ¿no? Que son, por ejemplo, las pruebas estandarizadas de ingreso. Esas las considera discriminatorias, y porque segrega más a un sector que durante toda su trayectoria pues no ha tenido una educación de calidad, y todavía se le pone otro filtro para ingresar a la educación superior. Falta de mecanismos de evaluación en materia de atención a las personas con discapacidad. Falta de mecanismos de colaboración, ausencia de profesores con discapacidad en las escuelas, falta de accesibilidad física y la falta de adaptaciones en los mecanismos de evaluación de conocimientos. Esos también los ha señalado. ¿Qué se propone? Bueno, desde la Defensoría de los Derechos Politécnicos empezamos con el tema de la sensibilización. Vamos a impartir un taller a directoras y personal de educación media superior. Es nuestro primer paso, apenas llevamos unos meses en el cargo. Y es el que sigue. Vamos a hacer un taller para lograr la atención adecuada a la diversidad funcional en el aula. Esta es la programación que vamos a impartir en el próximo mes, pero esta tabla de contenidos, deriva de un proceso de sensibilización y de socialización de las necesidades que tienen las y los profesores en el aula. Se llevó a cabo una anterior. Se les hizo llegar, y es la primera aproximación que tuvimos, sobre todo para romper esta barrera actitudinal, se les hizo llegar un diagnóstico de necesidades muy básico, un cuestionario que se llena por forms, donde las y los docentes nos dicen por qué no se sienten capacitados, qué es lo que les está pasando actualmente en el aula, por qué no se sienten capaces, qué es lo que les está haciendo falta. Y una vez que se analizó, estamos trabajando con una asociación civil. Las asociaciones civiles mueren por encontrar espacios en las instituciones de educación, pelean por encontrar un espacio donde puedan promover la inclusión. Entonces ahí tenemos como instituciones la falta de recursos. Pues sí se puede alegar, pero también hay unos recursos disponibles. Hay gente experta buscando la oportunidad de poder incidir. Y ellos les hicieron llegar este cuestionario, lo llenaron, y sobre de esas necesidades establecieron esta tabla de contenidos. Y bueno, eso es el trabajo que estamos haciendo en la Defensoría en materia de inclusión. Y bueno, esto no está peleado con otro tipo de acciones afirmativas o de ajustes razonables que se puedan hacer de manera estructural, como establecer cuotas de admisión, como establecer procesos de capacitación en materia de educación inclusiva, establecer mecanismos de colaboración con esta sociedad civil que se muere por incidir, establecer protocolos de actuación para la atención de personas con discapacidad, y también realizar las modificaciones a la normatividad administrativa para efectos de control escolar, ingreso, permanencia, evaluación, procesos de egreso, titulación,
y pues todo lo que se refiere al control escolar. Y esa sería mi intervención. Me disculpo por exceder el tiempo, espero haber podido complementarlo. Y muchas gracias.